Hechos, yo quería poner la mirada un poquito en el apóstol Pedro. Hay varios textos del apóstol Pedro, uno que, bueno, todos son hermosísimos, pero sobre todo el episodio en torno a Pedro, dos en realidad, uno que es muy breve, que estaba relacionado con la cuestión de Felipe, el diácono, y después otro, que es el que se desarrolla en los capítulos 10 y 11. Yo no quiero ir a las corridas, prefiero hacerlo tranquilo. Si después hacemos a tiempo y tienen ganas, vemos el capítulo 9 y nos metemos un poquito con la figura del apóstol Pablo. Bueno, ese es el plan, entonces, para hoy. Pero vamos a dedicarnos a Pedro primero. Muy bien. Entonces, si tienen su Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, vamos a arrancar desde el capítulo 8 para encontrar el hilo narrativo, versículo 9. Bueno, ¿estamos? Avísenme, haga un ok. Muy bien. Hola Marcos, recién te veo. Bueno, entonces el texto dice así. Sin embargo, ya de tiempo atrás había en la ciudad un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria, y decía que él era alguien importante. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es la potencia de Dios llamada la Grande. Le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes de magia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó, y una vez bautizado no se apartaba de Felipe, y estaba atónito al ver los signos y grandes milagros que se realizaban. Hasta ahí habíamos leído la vez pasada, ¿no? El episodio de Simón el Mago, que parece cautiva, aparte del pueblo, pero cuando vino el diácono Felipe y empezó a hablar en el nombre de Jesús, la gente se empezó a bautizar, se empezó a convertir, y no le dieron bola a este Simón el Mago, ¿no? Pero lo que sigue, yo lo salteé la otra vez, dice así, versículo 14. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos, para que recibieran al Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, denme a mí también ese poder, que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó, que tu dinero sea para ti tu perdición, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En ese asunto no tienes tu parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esa tu maldad y ruega al Señor, a ver si se te perdona ese pensamiento de tu corazón. Pues veo que tú estás con la amargura de la hiel y encadenado por la maldad. Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que has dicho. Ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, evangelizando muchos pueblos samaritanos. Entonces,
lo que vemos, más allá de la historia de Simón, Simón es un pobre tipo que se piensa que el poder de Dios lo puede obtener con su propio dinero, ¿no? Con su propia capacidad. Eso es interesante para poder pensar a veces, ¿no? Estas cuestiones, cómo a veces se repiten en la iglesia o en la vida cristiana, en diferentes comunidades, ¿no? Queda clarísimo que el don de Dios, el Señor lo ofrece gratuitamente o lo ofrece por medio de aquellos que generosamente, los apóstoles en este caso, lo donan, lo dan. Más allá de esta cuestión, a mí lo que me interesaba ver en este texto era mostrarles, si ustedes se acuerdan, toda la progresión que empezamos a ver en el capítulo 6, de cómo la palabra de Dios se fue abriendo un camino distinto con la ayuda de los siervos estos, del grupo de helenistas que se había convertido, o que por lo menos los diáconos estos, no se habían convertido, los diáconos, primero Esteban y después Felipe, que habían entendido con mayor profundidad de qué se trataba el proyecto de Dios, que estaba dicho, el proyecto que el resucitado dice, que estaba dicho al comienzo del libro, ¿no? Que comenzando por Jerusalén y siguiendo por Samaria, hasta los confines de la tierra se debía anunciar la buena nueva, ¿no? Entonces, son estos diáconos los primeros que empiezan a anunciar la buena nueva afuera de Jerusalén. Primero teníamos el discurso de Esteban, donde daba cuenta de que el centro del anuncio y el centro de la fe cristiana estaba en Cristo resucitado y no estaba justamente en el templo de Jerusalén, en la ley de los judíos o en las costumbres prescriptas por la ley. Eso fue lo que a Esteban le costó la vida, por eso Felipe, después de algún modo, Lucas lo presenta como presenta el itinerario de Felipe, de los otros no sabemos nada, y es él el que saca la buena nueva afuera de Jerusalén y empieza a anunciar el evangelio en Samaria. Ahora Lucas nos mete, entre toda esta historia de Felipe tan linda que leíamos la vez pasada, nos mete este testimonio de que la iglesia de Jerusalén se enteraba de que se iban convirtiendo los samaritanos y entonces mandaban a Pedro y a Juan a fiscalizar la conversión. Y son Pedro y Juan los que imponen las manos a los cristianos y donan el Espíritu Santo. Casi que no es estrictamente eso, pero si quieren para pensarlo de manera sacramental, después de que recibieron el bautismo de Felipe, viene el obispo a confirmar, ¿no? Bueno, algo parecido, ¿no? Ellos, el don de Pentecostés es lo que venían a donar, a infundir en este grupo. Lucas quiere dejar claro que el Espíritu Santo lo comunican los apóstoles, o por lo menos lo quiere dejar claro acá. Después en otros lados no sé si va a estar tan claro eso, pero acá él quiere dejar claro el principio, si quieren, de apostolicidad de la iglesia, el rol de Pedro. Acuérdense ustedes que, lo dije la primera vez cuando nos encontramos en junio, todos estos acontecimientos deben haber ocurrido en torno al año 35, entre el 35 y el 40, por poner años, ¿no? Aproximados. Lucas escribe el libro de los Hechos alrededor del año 95, más o menos, 95-100, se suele decir entre el año 90 y el año 100, 90, bueno, 90. La cuestión es que él recoge tradiciones antiguas, él no era testigo de todos estos acontecimientos, era muy joven, recoge tradiciones que se habían guardado de forma oral, de forma escrita, andás a ver, que era el recuerdo de los orígenes de la iglesia. Ahora, cuando él estas tradiciones que recoge las compone, lo que busca dar no es solamente dar cuenta de la historia, hacer una historiografía, sino presentar también un mensaje que es el que él le quiere dar a su comunidad.
Y la comunidad de ese tiempo ya es una comunidad organizada en torno a los apóstoles, o por lo menos con un principio apostólico mucho más fuerte que en los orígenes, donde lo que se busca es generar unidad y no independencia, independencia en el sentido de división. No son dos iglesias, tres, muchas iglesias. Es una iglesia que está en distintos lugares y que cada una tiene sus costumbres, sus tradiciones. Pero el gran desafío, cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, es justamente contar una historia común, una historia de la cual todos se sientan parte y donde encuentren el fundamento de la unidad. Entonces, por eso son los apóstoles los que a él le van a brindar ese fundamento de unidad. Por eso aparecen los apóstoles, cual obispo que viene a confirmar, incluso si quieren a vigilar o a controlar, porque el texto comienza diciendo que al enterarse que estaban en Jerusalén, que Samaria había aceptado la palabra, les enviaron, había que ver a ver qué pasaba, porque esa experiencia ellos no la habían hecho nunca, entonces mandaron, ¿no?, a los que tenían que certificar esa conversión. Como evidentemente certificaron, por eso les impusieron este gesto de imponerles las manos. ¿Sí? Muy bien, después de la historia de Felipe, que nosotros vimos la vez pasada en el capítulo 8, Lucas nos va a presentar el capítulo 9, después del 8 viene el 9, es la verdad de perogrullo. Lo que quiero decir es el contenido de lo que hay en el capítulo 9, que es la conversión de Pablo. Nosotros, para poder completar este ciclo de Pedro, la vamos a saltear, no porque no sea importante, todo lo contrario, es deslumbrante. Después, si podemos, volvemos, no para otra oportunidad. Y vamos al capítulo 10. Así llegamos al capítulo 10. Muy bien. Hay unos acontecimientos a final del capítulo 9 donde es Pedro el protagonista, que Lucas los ubica acá. Desde el versículo 32 son dos acontecimientos. Primero va a curar a un paralítico y después va a resucitar a una mujer. Esto es interesante porque hay como un espejo en el libro de los Hechos. Estas mismas cosas va a hacer Pablo en otra oportunidad. Pablo también va a resucitar, o a revivir, en realidad no es resucitar, es revivir, ¿no? Acá lo que pasa es que se presenta como catequesis de la Pascua de Jesús. Vos resucitás a la otra vida, no resucitás a esta. Resucitar a esta, si el Señor me va a resucitar para volver acá, me está estafando. Una vez que pasás la muerte, no querés volver más acá. Si nosotros lo queremos traer a Fernando o a cualquiera de los que partieron, seguramente no quieren volver ya, porque están bien. Somos nosotros los que estamos mal con su ausencia. Pero ellos están bien, no quieren volver. El que se va no vuelve, progresa al hombre perfecto, al hombre nuevo. Entonces, todos estos acontecimientos que la Escritura presenta como resurrección, piensen en Juan 11, que es la resurrección de Lázaro. Lázaro no resucitó, revivió. Es difícil ahí hablar de historicidad y no me quiero meter en eso ahora porque es un lío, ¿no? Pero son textos que buscan señalarnos el misterio pascual del cual nosotros participamos. El acontecimiento histórico que puede estar detrás es un acontecimiento que tiene que ver con algún tipo de revivificación. No estaban los cosos esos eléctricos, pero Jesús le tenía electricidad en las manos y tácate, levántate Lázaro, y Lázaro se levantó. Pero toda la narrativa está en función de esa palabra que Jesús le dice a Marta. Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que crea y viva en mí, no morirá jamás. Entonces, es una catequesis armada en torno a ese señorío que Jesús tiene sobre la vida y sobre la muerte. Él es el que resucita. Lo que pasa es que el narrador te lo tiene que contar como un milagro, vos lo tenés que comprobar. Pero el pobre Lázaro no tenía ganas de volver, si se había muerto en serio. Prefería irse. Bueno,
Entonces, esas mismas capacidades que Jesús tenía, en el libro de los Hechos la tienen dos personas, Pedro y Pablo. Pedro porque es Pedro. Y Pablo porque Lucas proviene de las iglesias paulinas. Las iglesias paulinas tienen a Pablo como su inspirador, obviamente, porque fueron evangelizadas por él. Lo que pasa es que Pablo en vida no se había llevado muy bien con todas las iglesias de Jerusalén, no había tenido una buena relación. Entonces, como tenían otras conductas, otro comportamiento, las comunidades paulinas, no habían sido fácilmente aceptadas por las otras iglesias. Lo que Lucas busca con el libro de los Hechos, entre otras cosas, es que el resto de los cristianos que no son paulinos acepten a las iglesias paulinas. Y por eso cuenta una única historia salvífica, donde el protagonista es el Espíritu Santo y donde a veces es Pedro el que aparece y otras veces es Pablo. Por eso va a contar Lucas en los Hechos 3 veces, así, para que vean, 3 veces va a contar que Pablo se convierte y que el que lo llama es el resucitado y lo hace apóstol. Porque le quiere meter por los oídos a sus destinatarios, que no son solo los de su iglesia, sino son las otras iglesias, que Pablo es un verdadero apóstol del Señor, porque el resucitado lo llamó y lo hizo su enviado, su apóstol. Porque evidentemente si te cuentan algo 3 veces, es porque lo estaban poniendo en duda. No creían que Pablo tenga la autoridad de Pedro o de los otros apóstoles. Lucas lo que hace con el libro de los Hechos es legitimar a Pablo. A partir del capítulo 15 desaparecen todos. No va a estar más Pedro, Juan, Santiago, no aparece más nadie. Y el protagonista en el libro va a ser el apóstol Pablo. Y él va a ser el que lleve el evangelio a los confines del mundo. Ese es un poco el plan, pero por eso lo que hace Pedro en la primera parte, después lo va a hacer Pablo en la segunda, para que el lector compruebe que tiene la misma autoridad. Y en el fondo compruebe que todo es obra de Dios. Y que él no tiene las manos atadas y que le da su espíritu a quien él le parece. De eso se trata esta historia que vamos a leer. ¿Hasta acá estamos? ¿Arranco? Muy bien. Con bujías Hetcher, como dice la... ¿Arranca o no arranca? Bueno, es una publicidad de acá, de la radio. Dice así, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios. Como toda su familia daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Fíjese, un hombre absolutamente pagano, está en Cesarea, afuera del territorio judío, y era soldado, porque ahí dice centurión de la corte de Italia, era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Él y toda su familia. Muy bien. Y aparte esto, ¿no? Recalca que daba limosnas, una persona muy generosa. Versículo 3. Vio claramente en visión, así arranca, con una visión, hacia la hora 9 del día, a las 3 de la tarde, que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía, Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo, ¿qué pasa, Señor? Le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora, envía hombres. Yo quiero escucharlo a él. Envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. Parece que Pedro estaba en Jope. Jope es una ciudad que está sobre la costa, y estaba, no sabemos por qué, hospedado en la casa de un curtidor, como dice ahí, y el ángel lo manda a buscar. Versículo 7. Apenas se fue el ángel,
llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. Les contó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, fíjense la narración, ¿no? Se terminó la escena, cambia el foco, ¿no? Cambia en la historia la escena, ¿no? Comienza una escena nueva. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza sobre la hora sexta, las 12 del mediodía, para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Tenía cocinero Pedro, como ven. Y mientras le preparaban la comida y él rezaba, dice que vino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que bajaba hacia la tierra una cosa, así como un gran lienzo atado por las 4 puntas. Como que fuese una sábana, así que él veía que bajaba, ¿no? Un mantel de picnic. Y dice que dentro de él, dentro del mantel, dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo, una voz del cielo, ¿no? Le dijo, Pedro, sacrifica y come. Sacrifica, matalo, no te vas a comer la gallina cruda, ¿no? O reptiles, dice que había. Cuadrúpedos, reptiles y aves. Mata y come, Pedro. Versículo 14. Pedro respondió, de ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada profano e impuro. Si ustedes buscan en el libro del Levítico, en el capítulo 11, van a ver, ahí están las prescripciones de la comida. Si hay algo que está absolutamente prohibido comer es un reptil, entre otras cosas. Lo mismo que jamón crudo, pero eso nos alegra, porque lo podemos comer nosotros. El chancho, todo lo que viene del cerdo, está prescripto en la ley de Moisés, la prohibición para comerlo. Se ve que Pedro vio en este mantel, entre los reptiles, que también había aves que no podía comer. Por ejemplo, el cuervo es un animal que está prohibido ser consumido. Hay varios ahí animales que no se pueden comer, varias aves que no se pueden comer, algunos cuadrúpedos, como les decía, el chancho, y los reptiles todos. Entonces, por eso Pedro, un hombre muy cumplidor de la ley, de ninguna manera voy a comer. La voz le dijo por segunda vez, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces e inmediatamente la cosa aquella fue elevada al cielo. El Señor le dijo 3 veces y Pedro seguía, no lo voy a comer, no lo voy a comer, entonces se cansó, bueno, te levanto el plato y me voy. Se lo llevó el mozo. Bueno, versículo 17. Mientras estaba Pedro perplejo, pensando qué podría significar la visión que había visto, de pronto los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta. Llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón llamado Pedro. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu. Como ven, Pedro era un tipo bastante cabeza dura. Bastante cabeza dura. Tiene una visión que se le abre el cielo, le habla el ángel, le baja todo un mantel lleno de comida y después le habla el Espíritu Santo. Bastante privilegio tuvo este buen hombre. Le dijo el Espíritu, ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja, pues, al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Acuérdense de lo que le dice el Espíritu.
Pedro bajó hacia ellos y les dijo: yo soy el que buscan, ¿por qué motivo han venido? Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó, se toma su tiempo Pedro, ¿no? Porque imagínate vos, es el Papa, está bien, es el Papa. Así que si nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Papa no viene a la Argentina? Se toma su tiempo. El apóstol Pedro siempre se toma su tiempo para hacer lo que cree conveniente, y así es, así está bien, porque por algo es Pedro. Entonces, al otro día, por más que haya aparecido el ángel, le habló el Espíritu, al otro día se levantó y se fue con ellos. Lo acompañaron algunos hermanos de Jope. Al día siguiente entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también yo soy un hombre. Y conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos. Y les dijo: ustedes saben que le está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa. Acuérdense de la ley, ¿no? La ley. El judío no puede entrar a compartir a la casa de un extranjero, de un pagano, porque queda contaminado, y menos si entrar a comer. Jesús se la pasó discutiendo con los fariseos por estas cosas. Recuerden cuando le decían comilón y borracho, por juntarse con publicanos y prostitutas, a comer. Bueno, esto es lo que está en juego, ¿no? Pero él dice: a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin protestar. Les aseguro, pues, por qué motivo me han enviado a llamar. Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo haciendo la oración de las 3 de la tarde en mi casa, y de pronto se presentó delante mío un varón con vestido resplandeciente, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía, pues, a alguien a Jope, y haz venir a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Al instante mandé a algunos a tu casa, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros, en la presencia de Dios, estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Ellos querían escuchar, estaban intrigados, o suponían que Pedro tenía que hablar, ¿no? Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ¿el Espíritu Santo le había dicho que tenía que hablar? Les dije: acuérdense lo que dijo el Espíritu Santo. Fíjense, miren para atrás, versículo 19. No le dijo que tenía que hablar. Pero bueno, este se ve que era charlatán, empezó a dar una excelentísima catequesis, hermosísima por otro lado, le salió muy bien. Pero tengamos en cuenta que el Espíritu Santo no le pidió que hable. Dice así, vamos a escuchar a Pedro. Verdaderamente comprendo, dice,
que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. De hecho, Cornelio, el texto empezó diciendo que tenía temor de Dios y que daba limosnas, por eso practica la justicia. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes saben lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Cómo Dios a Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Esto es hermoso, digo, me detengo en esta frase, ¿no? Tan linda. Bueno, la está diciendo el Señor, ¿no? Pero fíjense qué lindo dejar este recuerdo en la vida, cuando nos recuerden, ¿no? Que los demás puedan decir, pasó por esta vida haciendo el bien. Eso solo. Pero con eso ya debemos ser honrados. Pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A ese Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. ¿Ves? El resucitado se manifiesta a los testigos que Dios escogió de antemano y agrega, a nosotros que comimos y bebimos con él. Esto del testimonio es tan importante por todo esto que les decía del libro de los Hechos, ¿no? Y de la necesidad de unificar a todas las iglesias con este libro. Con este libro que testimonia la historia de todas las iglesias. A nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De esto todos los profetas dan testimonio, que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Buenísimo, el discurso de Pedro estaba buenísimo, pero al Espíritu Santo no era lo que le interesaba, parece. Porque no le había dicho, andá a hablar, yo te voy a decir lo que debes decir, quédate tranquilo, yo voy a poner mis palabras en tu boca, andá y dales este sermón, esta homilía, esta catequesis. No le dijo nada al Espíritu Santo. Igual estuvo bien Pedro, se lució. Pero miren lo que dice el texto. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo se derramó, dice el texto griego. Acá traduce como cayó, no es un objeto que se cae, sino es algo que se derrama, como que fuese un líquido. El Espíritu Santo se derramó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro, o sea, Pedro había ido con un grupo de gente, no había ido solo, y este grupo que hace de testigos, nosotros nos enteramos acá que habían venido, no había dicho nada antes. Pero acá Lucas aclara que estaban circuncidados, o sea que eran perfectos judíos, practicantes. Los fieles que estaban circuncidados, que habían venido con Pedro, quedaron atónitos, o sea, quedaron estupefactos, idiotizados, al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los paganos. Pentecostés. Pero Pentecostés sobre los paganos, y los judíos miraban. Miraban de la tribuna a ellos.
de algún modo, nosotros lectores estamos participando de lo mismo que veían esos circuncidados. Es como que el narrador nos hace a nosotros mirar el acontecimiento como estos judíos circuncidados. Pues retomo, quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas. El texto griego ahí utiliza esa famosa expresión de la glosolalia, ¿no? La glosa, la lengua. En glosais, como una glosa, ¿no? Una glosa es un comentario, una lengua, bueno, una glosais. Les oían hablar en glosa. Ustedes saben que la glosolalia, o lo que en la renovación carismática se llama el don de lenguas, que está atestiguado en todas las iglesias paulinas, sobre todo en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, es un acontecimiento que vivían los cristianos del tiempo de Jesús, por lo menos en algunas comunidades está atestiguado, no se sabe bien de qué se trata, es una experiencia pentecostal, que puede tener cualquier bautizado, cualquier persona que se deja mover o llevar, o que se presenta con docilidad al Espíritu Santo. Bernardo habla, si mal no recuerdo, no sé, o dónde se lo leía Bernardo, en algún lado, no sé, si se acuerdan, digan, pero él habla de cuenta que San Ignacio de Loyola también tenía este don, o lo menciona, utiliza otra palabra. Bueno, no importa. Si me acuerdo les digo, pero digo, es un don que forma parte de las experiencias místicas. Pablo dice, no sirve para nada, o para algo sirve, dice. Si alguno hace lenguas, el que interpreta las lenguas después traduzca la profecía, y si no, bueno, quiere hablar lengua, hable lengua, dice Pablo, a mí no me molesta. No parece ser un carisma muy importante para Pablo, a pesar de que él lo reconoce, lo acepta, sobre todo tiene que ver con la alabanza, ¿no? Con la alabanza de Dios. Pero en este contexto de los hechos, este don de lenguas, más que hacer referencia a ese carisma, probablemente tenga que ver con una vinculación que el narrador quiere hacer con el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque glosas, en griego, el sustantivo, lenguas, aparece en la perícopa de Pentecostés, del capítulo 2, aparece en 3 o 4 oportunidades. A ver, yo acá creo que lo tengo, esperen que tengo el programa acá, aparece en el versículo 3, en el 4 y en el 11. 3 veces aparece. En el 3, en el 4 y en el 11, del capítulo 2. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Espíritu Santo venía sobre los apóstoles, cómo lo cuenta Lucas? ¿Qué es lo que ellos ven? Unas lenguas como de fuego, ¿no? Unas, ¿cómo es que dice? Unas glosai, Josei piros es fuego, ¿no? Una lengua o lenguas como de fuego. Y después ellos hablan lenguas y todos los entienden. Pero no se trata tanto para Lucas de este don puntual de hablar en lenguas, sino se trata más bien de la capacidad que el Espíritu Santo nos da de comunicarnos y de entendernos, de hablar el lenguaje de Dios. El Espíritu Santo se hace plástico, se hace símbolo en el libro de los Hechos, o sea, si tenemos que hacer una estampita del Espíritu Santo, lo dibujamos como una lengua de fuego. El Espíritu Santo es comunicación de fuego, es comunicación de amor. Es comunicación que se nos dona, porque Dios se nos dona en el Espíritu, para que nos comuniquemos con Él, para que, como no sabemos, carta a los romanos,
como no sabemos orar como es conveniente, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y nos hace clamar a Dios, Abba, Padre. Nos hace hablar el Espíritu Santo, nos da la capacidad de hablar con Dios. Nadie puede decir, dice Pablo en la carta a los Corintios, que Jesús es el Señor si no está movido por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es comunicación. Más allá del símbolo místico, que puede ser muy lindo, pero en definitiva termina siendo verso, o no verso en el sentido de que esté mal, sino no termina siendo lo esencial. Acá lo esencial está en que Dios se comunicó con los paganos y les derramó su don, todo lo que tiene, todo lo que es, toda su caridad en la persona del Espíritu Santo. Y que por eso esos cristianos podían hablar entre sí, a pesar de ser de distintas nacionalidades, se entendían entre sí, porque hablaban el lenguaje del Espíritu. Bueno, eso que vivieron los apóstoles con María, con las mujeres, con los parientes que veíamos, ahora lo vive una familia pagana. Y Pablo, Pedro y los circuncidados son espectadores de ese acontecimiento. Entonces Pedro dice, ¿acaso puede alguien? ¿Qué pregunta esta pregunta? ¿Acaso puede alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? A estos a los cuales Dios les comunicó, les derramó su propio ser y que hablan el mismo lenguaje de caridad que nosotros. ¿Les puedo negar el agua del bautismo? ¿Qué es lo que les permite entrar en la iglesia? Lo que les hace aparte participar del misterio pascual que la iglesia administra. Y dice, mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces le pidieron que se quedase algunos días. Y obviamente Pedro ahí no le importó hospedarse en casa de paganos y entendió la necesidad. Ahora lo va a defender en el capítulo 11, ahora lo vemos. Pero fíjense esto, a mí me parece un texto maravilloso porque no tiene quizás mucho para decir exegéticamente, porque es un texto muy claro, ¿no? Pero imaginen esta escena, Pedro hablando y el Espíritu Santo ya cansado, basta Pedro de hablar, se derrama abundantemente y realiza otro Pentecostés. Entonces me parece que es una enseñanza muy linda para cualquier cristiano, aprender a vivir del Espíritu. Me parece que vivir del Espíritu es animarnos a dejarnos sorprender, a suplicarle al Señor que derrame ese don sobre nosotros, porque Él lo derrama como quiere, cuando quiere, el Espíritu viene y no le pide permiso a nadie, y si bien es derramado en la iglesia cuando Pedro impone las manos, en el capítulo 8, no está atado a las manos de Pedro. Al contrario, Pedro se tiene que convertir y reconocer que el Espíritu Santo hace lo que se le antoja a él, más allá de Pedro, porque maneja los hilos de la historia. Entonces, vivir del Espíritu no es ir a las misas carismáticas o hablar en lenguas, necesariamente, también lo es. Pero vivir del Espíritu esencialmente me parece que es dejarnos sorprender por la venida del Espíritu, que irrumpe en nuestra vida y que nos permite comunicarnos. El fruto principal del Espíritu es cuando hay comunicación en el amor. Ahí hay paz, ¿vieron? Porque está todo sereno, se serena todo. Bueno, ese es el signo de discernimiento de que el Espíritu está presente, que está obrando. Entonces, dejemos que esa lengua de fuego, de amor de Dios, por eso es fuego, porque es amor de Dios incendiado, esa lengua que nos permite comunicarnos con Dios, caiga en nuestra vida, y nos haga iglesia, nos haga comunidad, porque Él realiza la comunión, Él realiza la comunión. Entonces, sigo un poquito más con el texto que sigue y ya termino. Dice, los apóstoles y los hermanos residentes en Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén,
Los de la circuncisión se lo reprochaban, diciéndole: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Porque dicen que Pedro acá se comió un sándwich de jamón crudo, comía pedazos de salame, choripanes, toda la comida esa impura que no se puede comer, pero que es la más rica de todo. Los médicos desaconsejan también, pero yo sé que Marcelo come varios de estos chacinados. Pedro entonces se puso a explicarles punto por punto diciendo: estaba yo en oración en la ciudad de Jope y en éxtasis vi una visión, un objeto como un lienzo grande atado por las 4 puntas que bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles, las aves del cielo. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, sacrifica y come. Y respondí: de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro. Me dijo por segunda vez la voz venida del cielo: lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto se repitió hasta 3 veces y al fin fue retirado todo de nuevo al cielo. En aquel momento se presentaron 3 hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin plantearme dudas. Vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto al ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda a buscar en Jope a Simón llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Como ven, Pedro cuenta lo que pasó. Había empezado yo a hablar, acá nos enteramos, habló bastante, nos enteramos que es larguero Pedro, porque no sé cuánto más pensaba decir, pero dice: había empezado a hablar, los iba a tener ahí mortificándose, por eso yo ya termino, no los mortifico más. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como sucedió al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo: así pues, también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Y entonces, con esta historia, por primera vez en el libro, queda inaugurada la evangelización de los que son absolutamente paganos y su recepción del don del Espíritu y su inserción en la iglesia por el bautismo. Las historias de Felipe, que lo hace con el eunuco de Candace, ¿no? Sin imponer las manos, porque las manos las impone Pedro, Juan, y después esta historia donde ya todo lo hace el Espíritu de Dios, y Pedro lo único que hace es ser testigo de la obra maravillosa de Dios. Y así entonces la iglesia de Jerusalén termina reconociendo que Dios ha dado también la capacidad de convertirse a los que no están circuncidados, digamos, a los que no son hijos de Israel, a los que no son judíos, varones o mujeres, obviamente. Bueno, siendo las 18:52, me parece que es un poquitito tarde para arrancar con el capítulo 9. Entonces, si les parece, podemos charlar todo lo que quieran sobre esto que veían. Así que ahora pueden prender los micrófonos y hablar.